Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer webinar de la SEC. Lo primero de todo, a los que habéis sido previsores y habéis llegado con 5 o 10 minutos de antelación, pues gracias por la espera, pero estábamos dejando un poco de tiempo por si había problemas de conexión o todas estas cosas que pasan y que estamos ahora tan acostumbrados desde casa. Bueno, esperando que estéis todos bien en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir. Lo que primero de todo os quería explicar es que dentro de todo el programa del Comité Científico de la SEC estamos haciendo un esfuerzo pues, para reorganizarlo y adaptarnos a la situación. Y en ese gran esfuerzo pues, está por anular las actividades que teníamos presenciales en estos meses que vienen y buscar actividades que puedan ser online. En este sentido, este webinar sobre IFRA es la primera de nuestras actividades, luego vendrán más y además pues hemos tenido la suerte de que ya estaba programado para este día y era una actividad que se podía adaptar perfectamente para webinar porque, como sabéis, nosotros tenemos actividades más largas de jornadas de un día o de un día y medio en las cuales por la temática o por la duración es difícil de adaptar. En eso estamos trabajando muchísimo desde la SEC para poder adaptar y ofreceros cosas que sean de interés para todos. Y dentro de ese interés, ¿no? Deciros que otra de las cosas en las que estamos trabajando intensamente es en la preparación del Cosmetorium. El Cosmetorium es en octubre y no sabemos exactamente cuál será la situación en octubre, pero esperamos que sea claramente mucho mejor que la de ahora y esperamos poder celebrar el Cosmetorium de una manera u otra. En cualquier caso, los ponentes que estamos seleccionando y que ya los tenemos casi todos acordados, son ponentes muy interesantes. Creemos que los temas elegidos van a ser también de interés para todos y estamos deseando vernos las caras y, por lo tanto, poder celebrarlo presencialmente, esperando que al ser un evento local y tomando una serie de medidas lo podamos hacer. Pero si no es así, no fuese así, si finalmente eso no fuese así, tened por seguro que estamos trabajando mucho para conseguir ofreceros algo que os interese, algún tipo de plataforma, un evento online con los conferenciantes con los que hemos acordado y quizá con alguna plataforma extra para los expositores que puedan hacer sus presentaciones. Esto ya lo veremos. Estamos en ello, tampoco podemos predecir mucha cosa, con lo cual lo que estamos es probando a tener un plan A, un plan B, un plan C y si hace falta un plan H. Bueno, pues en este sentido os doy la bienvenida a todos a este primer webinar y paso ya a presentaros un poco pues quiénes van a ser los ponentes y de qué nos van a hablar. Como sabéis, el IFRA es la Asociación Internacional de Fragancias y es la que determina de alguna manera la regulación de cómo deben ser los componentes en esas fragancias a nivel internacional. Por lo tanto, en cosmética todos estamos siempre pendientes de lo que dice IFRA y lo que dice IFRA sobre cómo se debe utilizar cada ingrediente es lo que tenemos que cumplir todos para seguridad del consumidor final al final. IFRA cada X tiempo pues, que lanza una nueva enmienda y ahora en enero ha lanzado la enmienda la enmienda número 49, que creo además que viene con muchos importantes cambios. Así que creemos que es muy interesante este webinar en el cual nos vamos a enterar bien de lo que ha cambiado y lo que no, de la mano de dos personas que saben mucho sobre ello. Uno es Germán Castillo, que es el responsable de Regulatory en UK Sense y que durante muchos años ha estado como responsable regulatory en LUCTA. Y también ha colaborado con nosotros en varias otras ocasiones. Y por otro lado, Diana Amar, que es responsable de también el Departamento de Compliance en Eurofragance. Así pues, uno está en regulatory de ingredientes de perfumes, el otro está en regulatory de perfumes, fórmulas de perfumes, y entre los dos nos van a explicar todo de una manera muy amena y muy fácil de entender. Eso espero. Sin nada más, os paso y, bueno, os quiero decir, perdonad, ya que este formato es nuevo, os voy a explicar que además de ellos dos, como moderador nos acompaña José Vicente Calomarde, que también todos conocéis, al que no hace falta que presente seguramente,
y que, bueno, pues como persona además muy conocedora del regulatory, se va a encargar de seleccionar las preguntas que surjan durante toda la presentación y la etapa de preguntas y hacer una selección para hacer el turno de preguntas al final. En ese turno de preguntas contestarán tanto uno como otro. Vamos a intentarlo hacer lo más ordenado y ameno posible. Y bueno, espero que tengáis muchas preguntas, que las preguntas se os aclaren y que os interese mucho el tema. Para hacer las preguntas tenéis que usar ese chat que veis a la derecha. Ahí veréis que para preguntar y ahí vais poniendo vuestras preguntas cuando lo necesitéis. Así que sin más, os dejo ya con Germán Castillo para que os empiece a explicar. Germán, cuando quieras. Buenas tardes, bienvenidos. Ana ha hecho una gran presentación de mí, muchísimas gracias. Por mi parte, recordaros que estoy haciendo teletrabajo y, por tanto, espero no tener ningún inconveniente de mis hijos pequeños y si lo hay, pues intentaremos solventarlo. De todo, primero, bienvenidos. Hemos separado la presentación en 8 partes. Las 5 primeros las haré yo y las 3 siguientes las hará mi compañera Diana. Comenzamos con qué es IFRA, todos lo sabéis, por tanto voy a ir muy rápido. IFRA fue fundado en 1973 para representar los intereses de las casas e industrias de fragancias. Está formado por 7 miembros regulares, 21 asociaciones nacionales, en especial, bueno, en nuestro caso, que representamos tanto Diana como yo a la Asociación Española de Aromas y Fragancias, y 8 miembros de apoyo, de los cuales no hay asociaciones nacionales, pero sí hay 8 miembros para poder representar a todo el mundo. IFRA se centra en 7 líneas de trabajo prioritarias. Entre ellas, una de las que estamos ahí, de las más importantes, la 49 enmienda. Además, muchos de vosotros sabréis que también hay el Labeling Manual, que es toda la información, una tabla dinámica con toda la información de GHS o Global Home Management System, de al menos del repositorio de las 3.000 referencias que tenemos dentro del sector de fragancias. Además, también se centra mucho en todos los ingredientes y sus problemáticas, como fluorocomarinas, el viral, el lilial, sustancias CMR, así como reglamentaciones paralelas, como puede ser el protocolo de Nagoya, que si no estáis informados, espero que en un futuro nos inviten a hacer alguna presentación de este tipo, porque es muy interesante, o de microplásticos, disruptores endocrinos o las futuras 89 alérgenos que pueden salir con otras cosas que vendrán. Y además, informaros, ya que estoy aquí y aprovecho, IFRA ha desarrollado un glosario de información de sustancias del sector de fragancias con información muy variopinta, pero un poco armonizar toda la información que se da a nivel olfativo de las sustancias. Y se han descrito una por una. Comenzamos con lo que sería la sensibilización y antes de entrar en cómo ha desarrollado IFRA la enmienda 49 y las anteriores, lo primero que tenemos que saber es que IFRA montó las enmiendas y los estándares sobre todo focalizados en las alergias. Por tanto, vamos a entender primero qué es una alergia, o al menos lo voy a intentar. También gracias a mi pareja que es dermatólogo y me ayuda mucho. Que sepáis que las fragancias tienen una parte yin y una parte yang, como casi todo en el mundo. Tiene la parte bonita o agradable olfativa y por eso es por lo que tenemos un mercado. Pero es verdad que las sustancias que representan nuestros productos muchas veces producen alergias. Tanto es así que es la segunda más importante de alergias dérmicas. La primera es el níquel. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es el limoneno y los aceites que lo contienen. Un aceite de naranja contiene, por si no lo sabéis, más de un 80% de limoneno. El limoneno en sí mismo es poco sensibilizante, pero sus sustancias, el limoneno cuando se oxida produce unas pseudosustancias que son fuertemente sensibilizantes y por ello puede producir a un eczema. En el caso, otro ejemplo claro es el linalol dentro de la lavanda, que el linalol en sí es poco sensibilizante, pero sí que hay sustancias que con un umbral más bajo pueden ser altamente sensibilizantes, como serían sus formas oxidadas. ¿Cómo funciona a nivel dérmico una sensibilización o alergia? Si veis, tenemos
la epidermis y la dermis. Y una tolerancia inmunológica. Esto quiere decir que no somos alérgicos a esta sustancia y por tanto es perfecto. ¿Qué pasará? En el periodo de que tengamos más acceso a esa sustancia o estemos más expuestos por cantidades o por tipo de sustancia, si somos personas propensas a una alergia, puede ser que entremos en la sensibilización. En un momento dado, por cantidad o por primera vez o dependiendo de la persona, se producirá el proceso de sensibilización en el cual no tendremos ningún síntoma. Pero la próxima vez que estemos muy expuestos, tendremos el eczema de contacto alérgico. La primera problemática es que en el momento de sensibilización, al no detectar ningún síntoma, tendremos la problemática de saber qué es lo que nos ha producido la alergia. Y por ello los patch test que se hacen los dermatólogos o los alergólogos, mejor dicho. En el caso de otro ejemplo más esquemático del proceso de alergia, hay un proceso de inducción y un proceso de licitación, que es lo mismo que os estaba explicando, y en el cual las células activas Langerhans producen una sensibilización y hacen defensas a esa sustancia. Por tanto, la siguiente vez que la sustancia penetra la piel, se producirá toda la reacción alérgica ya en la licitación. Os resumo un poco previamente para que entendáis por qué las fragancias son uno de los principales alergénicos a nivel de piel. Y es porque, como bien sabéis, las fragancias huelen. Esto era fácil. Las fragancias, al oler, por tipo de estructura molecular, tienen una alta predisposición con la mucosa olfativa. Quiere decir que nuestro sistema, nuestro cuerpo está preparado para alcanzar esa molécula, lo que conlleva es que, al igual que es fácilmente permeable la molécula, la mucosa olfactiva, nos pasará lo mismo con la membrana de la piel, la epidermis, tendrá una fácil penetración y nuestro cuerpo también podrá reaccionar fácilmente. Por tanto, es una sinergia. Tiene la parte buena, al final, lo que decíamos del yin y del yang. Tiene la parte buena olfativa, pero también tiene la parte mala de que puede acceder rápidamente y también se puede crear defensa del cuerpo hacia esa molécula. Como os explicaba, lo que se consiguió durante el 1977 fue un primer patch test de la Fragrance Mix One, donde se pusieron unas cuantas sustancias. Y luego se hizo una evolución a un Fragrance Mix 2 con otras sustancias alergénicas, que por ejemplo aquí sigue el liral, pero supongo que lo quitarán porque, como ya sabéis, se ha prohibido definitivamente en cosmética europea. Además, como resumen, el 42% de los pacientes que hacen un patch test al tipo 2 también lo hagan al tipo 1. Y una de las recomendaciones que ha hecho mi pareja al respecto de utilizar los patch test es que intentar evitar que os hagan pruebas alérgicas o patch test, porque lo que podéis hacer es hacer el proceso de inducción gracias a un patch test. Por tanto, intentar evitarlo en la medida de lo posible. Esto como conocimiento general. Y lo que os había dicho inicialmente, después del níquel, la segunda causa más probable de alergias dérmicas por contacto serán las fragancias. La buena noticia que tenemos para vosotros y sobre todo creemos en principio, no hay estudios, pero gracias a los estándares, es que al haber una menor exposición cada vez a las sustancias alergénicas de fragancias, los patch test cada vez dan menos, los pacientes dan menos alergias a estas sustancias, por lo que es una muy buena señal y de que se está haciendo un gran trabajo por el equipo de IFRA. Siguiendo con esta idea y después de explicar lo que es el proceso de alergia, explicaremos los IFRA y estándares de la parte antigua antes de llegar al IFRA 49 que nos explicará Diana. El proceso de establecer el estándar participan 3 actores claves: IFRA, RIFAM, que es el Research Institute for Fragrance Materials, y el Expert Panel. Todos ellos son independientes, con lo que nos lleva a tener un proceso multipartito y más equilibrado y ético. Para haceros una idea, el portfolio de sustancias con las que trabajamos en las empresas de ingredientes y, por tanto, en las empresas de fragancias para hacer las creaciones es de unas 3.000 referencias, que son las que se tienen dentro del listado de establecer estándares y de transparencia de IFRA. Dentro de estas 3.000 sustancias hay 900 de ellas que son Natural Complex Substance, o lo que vendría a ser lo mismo, aceites esenciales o otros tipos de naturales complejos. Y además
hay identificados 450 sustancias que no están dentro de la Transparent List porque son funcionales, tipo conservantes, colorantes, disolventes, por ejemplo, el dipropilenglicol o el BHT o cualquier otra sustancia que podamos utilizar indirectamente. Debajo veréis en la presentación que tenéis los diferentes enlaces para que los podáis utilizar en el futuro. A nivel de estándares, tenemos tres ideas conceptuales. Hay los estándares prohibidos, que no se pueden utilizar en fragancias, los restringidos, que son limitados cuantitativamente, y los de especificaciones, que solamente se usan si satisfacen ciertos criterios. Por ejemplo, el OAC-MOS o el TRIM-MOS, que no pueden contener, ahora no me saldrá la sustancia, atranol y cloratranol. O está limitado a unas cantidades de 100 ppm para que no produzca. Dentro de este IFRA 49, que me estoy avanzando al trabajo de Diana, pero así le quito trabajo, hay 214 estándares. De estos, 10 de especificaciones, 66 de prohibidos y 125 de restringidos. Y entre ellos hay 8 que son múltiples prohibidos de especificación y 5 de prohibido restricción. Pues aquí tenéis unos ejemplos de estándares, por ejemplo, el alileptincarbonato, que es de prohibido, otro de especificación como isobutil de metilantranilato o otro de restringido como sería el 4-fenil-3-butilentresol. Ahora voy a comenzar a explicar el Quantitative Risk Assessment 1 y espero que estéis muy atentos porque si no entendemos luego el 2 con Diana os vais a ir perdidos, así que muy atentos. Voy a ir rápido, pero atentos. Lo primero que tenemos que saber, lo que hemos conseguido desde la enmienda 40 en el 2006 es introducir el Quantitative Risk Assessment 1, que lo que consiguió era no exponer al consumidor, con lo que evitamos las reacciones alérgicas, ya que bajamos el índice de inducción de eczema. Y aunque los ingredientes de fragancias sean sensibilizantes, los podremos seguir utilizando siempre que estén en las concentraciones adecuadas. Aquí hay mucha información, pero al final el Quantitative Risk Assessment es una metodología basada en la exposición para determinar niveles seguros. Y como os he dicho, se inició en 2006 con la enmienda 40. Antes del 2006, lo que hacía IFRA era tener 3 rangos, uno leave one, uno con enjuague, otro sin enjuague y uno general. Esto se pasó con el Quantitative Risk Assessment desde el 2006 a 11 categorías. Y hay diferentes estudios que defienden el Quantitative Risk Assessment y tanto es así que se está creyendo como fidedigno y la ECA, incluso Europa, lo está teniendo en cuenta para el futuro. Hay 5 fases para hacer el Quantitative Risk Assessment: la identificación de peligros, la evaluación de dosis-respuesta, el nivel de exposición al consumidor, la evaluación de riesgo y la caracterización del riesgo. Voy a ir muy rápido para no aburriros, pero intentaré estar atentos porque si no es sencillo, pero no es fácil. La identificación del peligro, lo primero que haríamos sería identificar qué sustancia queremos estudiar. Gracias a este estudio de sustancia, lo que haremos es determinar, por ejemplo, vamos a ir a ejemplos que será mucho más sencillo. Si queremos estudiar el citral, tenemos los diferentes estudios que podemos obtener bibliográficos a nivel mundial. Además, RIFAM es una de las fuentes más importantes de datos bibliográficos a nivel de sensibilización cutánea. Y en este ejemplo del citral, después de obtener todos los datos que teníamos de sensibilización cutánea del citral, se cogió el de 1400 microgramos centímetro cuadrado para un test pass, que es el NOEL, o Non-Expected Sensitization Induction Level. Quiere decir que a partir de 1,4 miligramos no tendremos ningún efecto. En paralelo, necesitamos el nivel de exposición al consumidor, que se determina comprendiendo la exposición que tiene el consumidor a cada uno de los ingredientes. Este cálculo se hace mediante una fórmula que podéis ver aquí, que es más o menos sencilla, dependiendo de lo buenos que seáis matemáticamente. Y lo que se consigue es que las empresas tienen que hacer un survey cada año enviando toda la información de cómo utilizar la sustancia y hacia qué producto final y en qué cantidades, para que así podamos tener datos estadísticos. Y luego, en esa fórmula se añadió un factor de retención que fue estipulado por el comité científico dependiendo del tipo de aplicación. Con esto, resumiendo, para el ejemplo del citral, lo que tenemos es una tabla por las 11 categorías
y sabiendo el nivel de exposición en miligramos centímetro cuadrado que tendremos por cada tipo de aplicación. En el caso que vamos a tomar hoy para entenderlo mejor va a ser el desodorante. Por tanto, nos quedamos con la categoría 2, antitranspirante sólido, con un 9,1. Con estos dos datos y sabiendo que antes del IFRA 40 en el 2006 se exponía del citral a un 5,3%, gracias al survey que se hizo en ese momento, tenemos que la categoría 2 es un 9,1. Con esta fórmula tendríamos que el ejemplo antes del IFRA 40 era de 0,48 miligramos. Por tanto, las personas estaban expuestas en un desodorante a 0,48, de manera media, según los estudios de las empresas. Esto quería decir que estábamos por debajo del NESIL, que era buena noticia, pero aún así estábamos un poco ahí al límite. ¿Qué se hace? Además, se añade un factor de sensibilización. Este factor funciona con tres conceptos. Uno que va del 10 siempre por variedad interindividual, por edad, género, ADN, origen étnico, barrera dérmica y efectos genéticos. Luego tenemos otro concepto que puede ser 1, 3 o 10. El vehículo, efecto de matriz, porque dónde está el ingrediente dentro del producto. Y luego otro 1, 3 o 10 por aspecto de uso. O lugar de contacto, si es una zona que es más irritable, o su zona de depilación. Todo esto se multiplica y dentro de las categorías también tendremos el SAF o factor. En este caso vamos a seguimos el ejemplo del antitranspirante o desodorante con un 300, con lo que podemos desarrollar la fórmula. El citral para desodorante será 300 y hacemos el NESIL que teníamos inicialmente de 1,4 entre 300 nos da 0,046. Este 0,046 es un 0,05, por tanto, a partir de este valor tendremos un nivel de exposición aceptable. El SAF será el factor que tendremos de corrección y el NESIL era el valor que partíamos inicialmente. Todo lo que esté en la zona verde será conforme y todo lo que no, no podremos aceptarlo. Por tanto, lo que os venía diciendo, aceptable verde, rojo no aceptable. Si ahora cogíamos el ejemplo anterior que estábamos trabajando antes del IFRA 40 del 2006, tendríamos un CEL del 0,005. Esto vendría a decir que estaríamos aquí y estaríamos correctos y, por tanto, aceptado. Y este valor, el 0,05% del citraldeo, será el que utilizaremos para el patrón. Si veis aquí, la categoría, no sé si lo veis muy pequeño, espero que no, tenéis la categoría 2 y es lo que estipuló un 0,05% de citral para desodorante máximo en producto final. Y con esto es como se monta el estándar y la categorización por riesgos. Tenéis mucha más información en la página web, en la Guidance for Use of IFRA Standards, y podéis ahí obtener toda la información que necesitéis. En cuanto se hizo el Quantitative Risk Assessment 1, IFRA se dio cuenta de que comenzaban a aparecer otras problemáticas con el sector cosmético y con los ingredientes de fragancias, así como, por ejemplo, la prohibición del atranol y el cloratranol, que os explicaba antes con el OACMOS, o del LIRAN. El riesgo de 11 ingredientes de fragancias con 100 ppm, que es un umbral de licitación muy bajo, o el futuro 127 o 92 alérgenos que podrán haber. Con esto, IFRA se dio cuenta que teníamos una problemática grande con el sector de fragancias y que tenemos que defenderlo bien, pero tiene que ser creíble tanto para las empresas de fragancias como para el resto del mundo y además tiene que ser fidedigno. Por ello, se ha creado el proyecto IDEA. IDEA es the International Dialogue for the Evolution of Allergens y lo ha montado IFRA conjuntamente con diferentes stakeholders y diferentes partes. ¿Por qué? Porque lo que se dieron cuenta es que IFRA consigo misma no tenía credibilidad y tenía que coger dermatólogos, alergólogos y entidades de diferentes partes. Y este es un ejemplo del enfoque multipartido que con esta imagen os quiero hacer ver. No os puedo preguntar, no puedo hacer una encuesta online porque no los teníamos preparado, pero no sé si veis una chica joven o una chica más adulta o más anciana. Os vengo a explicar rápidamente porque es muy interesante que si veis una chica joven, depende de vuestro concepto psicológico de edad. Si veis una chica joven, se supone que quiere decir que sois jóvenes y si veis una chica anciana, se supone que sois ancianos. Esto no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero es un poco la teoría de esta imagen y está estudiada por muchos psicólogos.
A nivel de estrategia, para que entendáis el concepto de idea y lo que nos venía diciendo, hay un diferente tanto por ciento de diferentes personas que participan. Hay el grupo directivo de IDEA, que lo forman el equipo de IFRA, hay la Comisión Europea y miembros del comité científico, expertos académicos y médicos como dermatólogos y alergólogos, expertos de la industria y observadores de la industria. Con todo esto tenemos un equipo multipartido y con mucha más credibilidad que se hacen talleres para trabajar todos estos conceptos. ¿Y cómo se trabajan? Pues se elaboran y se diseñan planes de trabajo que están apoyados desde el 2013 por el comisario Tony Borg, y lo que hace es la caracterización de los alérgenos, la evaluación de los peligros de los pre y los proactenos, la definición y caracterización de alérgenos particulares y validación del Quantity Risk Assessment. Y gracias al proyecto IDEA es por ello que hemos llegado al Quantity Risk Assessment 2 que nos va a explicar Diana. Y solo como resumen, los pre y los proactenos serían los precursores de alérgenos un poco de manera resumida o los que se pueden crear por oxidación en el posterior fragancia. Y con esto tenéis más información del proyecto IDEA en ideaproject.info y os dejo con mi compañera Diana que os seguirá explicando las otras 3 partes de la presentación. La QRA2 por parte del proyecto IDEA, la evaluación de la QRA1 da lugar a la QRA2. En ella se incluyen 2 grandes mejoras. Una de ellas es la revisión y reevaluación de las incertidumbres cuando se justifique un factor de evaluación de la sensibilización. Y el otro es la inclusión de un modelo de exposición agregada basada en el consumo real de los productos por parte de los consumidores. Pero bien, vayamos a ver los factores de evaluación de la sensibilización. Como hemos visto en la exposición que nos ha hecho Germán, los SAF, o factores de evaluación de la sensibilización, se establecen conforme a los verdaderos escenarios de exposición de uso previsto y previsible. En la QRA2 se ha realizado una revisión de las incertidumbres, sobre todo para aquellos factores que están relacionados con la condición de la piel. Y esto ha dado lugar a un cambio y un reajuste en aquellos que se usan en aplicaciones para los labios, para los aerosoles que se aplican al cabello y para los champús. La segunda gran modificación que se ha incluido en la QRA2 ha sido la inclusión de un modelo de exposición agregada basado en el consumo real de los productos por parte de los consumidores. ¿Qué se tiene en cuenta en este punto? Pues que cada día los consumidores utilizamos varios productos y que muchos de ellos se aplican en la misma parte del cuerpo. Luego, para tener en cuenta la exposición agregada dérmica en la QRA, también es necesario tener en cuenta los productos aplicados en cada parte del cuerpo. Y entonces, en este punto, el RIRM colaboró con una empresa irlandesa, el CREM Global, para desarrollar un modelo que recogiera exposición agregada para todos aquellos ingredientes que se utilizan en fragancias. Entonces, la introducción de este modelo proporciona una evaluación mucho más realista, sin afectar de manera negativa a la estimación que ya se tenía, porque desarrolla un enfoque estándar que también se utiliza posteriormente para la evaluación de la exposición de la toxicidad sistémica. Porque este modelo lo que hace es recoge datos estadísticos con una estimación que inicialmente se hubiera querido de manera global de todos los países, pero en un inicio se tienen datos para toda Europa y para América del Norte. Recoge todas las vías de exposición y tiene datos reales de los hábitos y prácticas para los ingredientes de fragancias de un total de 36.000, poco más de 36.000 panelistas, en este caso también de Europa y de Estados Unidos. Pero, ¿cómo funciona la QRA2? Hemos visto en la exposición de Germán que una vez se calculan los niveles aceptables de uso, se compara con la exposición del consumidor. Idealmente, para que la exposición sea adecuada, el cociente entre el nivel aceptable de uso y la exposición del consumidor debe ser mayor que 1. En este caso, se compara con los datos introducidos en el programa, con los datos reales de consumo de los consumidores. Por lo tanto, se compara con la exposición agregada y se evalúa para cada parte del cuerpo la relación entre el nivel aceptable de uso y este consumo de exposición agregada.
Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en la tabla, los datos para el citral. Y vemos cómo en 5 de las 18 partes del cuerpo evaluadas, la relación entre el nivel aceptable de uso y el consumo real agregado, pues es inferior a 1. Por lo tanto, en estas zonas del cuerpo deberemos aplicar un factor de ajuste. ¿Y qué será lo más práctico? Empezar a aplicarlo por aquella zona del cuerpo que tiene la relación más baja, porque probablemente ajustándola a esta, pues podremos dar salida al resto y tendremos valores mayores que 1. Entonces, la parte del cuerpo que hemos visto con la relación de nivel aceptable de uso con consumo más bajo es el primer conjunto de ajustes. Se aplica un factor de ajuste para las aplicaciones relacionadas con esta parte del cuerpo, por lo cual se mira cuáles son las aplicaciones que contribuyen a esta exposición. En este caso, para las palmas, tenemos que la categoría 5, evidentemente, es la que tiene una contribución más elevada, siguiendo la de la 9, de la 7, de la 10, y luego los productos de fragancia fina también contribuyen, pero en un menor grado. Entonces, se aplica un factor de ajuste para cada una de las zonas y se va repitiendo hasta que el cociente entre el nivel aceptable de uso y el consumo agregado sea mayor que 1 para todas las partes del cuerpo. Esto da lugar, en la tabla siguiente, se tiene todos los factores de ajuste para todas las fragancias y junto con el NESIL podemos calcular el nivel aceptable de uso según la QR2. Cabe destacar, por ejemplo, que en los productos para los ojos no se ha necesitado ningún factor de ajuste y la relación ha quedado en 1. Y entonces, para categorías como la QRA8, los tampones o los pañales, como no hay suficientes datos en el modelo CREM del RIFM, no se ha aplicado ningún factor de ajuste. Para la categoría 12 tampoco, porque es aquellas aplicaciones en las que no está previsto que haya un contacto con la piel y por lo tanto la exposición no es relevante y tampoco tocaría ningún factor de ajuste. En la tabla siguiente podemos ver el nivel aceptable de uso para el citral una vez calculados, multiplicados por los factores de ajuste obtenidos. Cabe destacar que los factores de ajuste son los mismos para cada ingrediente, pues se evalúan teniendo en cuenta la exposición del producto final y por lo tanto será igual independientemente del ingrediente. Si por ejemplo nos fijamos en el ejemplo que nos ha puesto Germán para calcular la QRA1, vemos que una vez aplicado el factor de ajuste, en lugar de los 0,05% permitido en el producto final, se reduciría a un 0,03%. Y hasta aquí la QRA2. Ahora entraremos más en los cambios representados en la enmienda 49. ¿Y por qué ha tardado tanto en publicarse? Se han introducido un gran número de estándares. Se ha desarrollado una metodología nueva para la sensibilización dérmica que se ha tenido que probar y validar. Luego se han incluido la toxicidad sistémica y tras la consulta se han introducido también elementos de fototoxicidad. Por lo tanto, toda esta nueva metodología se ha tenido que adaptar, aplicar y de nuevo validar. Y los estándares siguen cumpliendo el objetivo de IFRA, que es asegurar que los productos de fragancias son seguros para proteger a los consumidores y al medio ambiente e intentar tener un impacto que no sea muy grande para el negocio de fragancias. Las etapas que ha habido en la preparación de la enmienda 49, el 14 de febrero de 2019 se inició la consulta de la enmienda, el 21 de julio acabó el periodo de consulta. Entonces, durante el tercer y cuarto trimestre de 2019, se integraron todos los comentarios que se fueron recibiendo durante la consulta y se prepararon los estándares. Hubieron distintos grupos de trabajo en función de si los comentarios recibidos se correspondían a errores tipográficos. El RIFM y el panel de expertos se volvió a reunir para temas relacionados con
con niveles aceptables de uso y los asesores legales para temas de implementación. Entonces, esto originó que al 18 de noviembre de 2019 se hiciera el anuncio del final de la consulta y se realizara una comunicación que resumía los cambios integrados basados en los comentarios recibidos. El 12 de diciembre se distribuyó una notificación de la enmienda 49 y se esperó a después de las Navidades para publicarlo porque se pensó que en un momento en que la mayoría de población pues cogía vacaciones no era el mejor momento para implementarlo. Entonces, este es un cuadro resumen de los cambios que supone la enmienda 49 conforme a la anterior enmienda. La sensibilización dérmica estaba basada en la QRA1. Ahora, la sensibilización dérmica pasa a estar basada en la QRA2, con la inclusión de la exposición agregada y la revisión de los factores de evaluación de sensibilización. Antes, la toxicidad sistémica y la fototoxicidad eran únicamente considerados con estándares individuales, pero en la enmienda 49 pasan a estar integrados dentro de las categorías, por lo que representa un nuevo proceso de evaluación de la seguridad del RIFM. Y también se supone la inclusión de la exposición agregada. La sensibilización dérmica daba lugar, en la enmienda 48, a 11 categorías, mientras que con el QRA2 la sensibilización dérmica da lugar a 12 categorías. Y el hecho de que la toxicidad sistémica y fototoxicidad pasen a estar totalmente integradas deja obsoleto el término clases de IFRA y tiene lugar una subcategorización de las categorías, como veremos más adelante. Así pues, la enmienda 49 se apoya en tres grandes pilares. Por un lado, la sensibilización dérmica mediante la QRA2, la inclusión de la exposición agregada, y esto da como valor unas concentraciones máximas establecidas para cada una de las categorías de IFRA. Por otro lado, tenemos la toxicidad sistémica, en el que también hay una consideración de exposición agregada y que nos da otros valores establecidos para cada una de las categorías de IFRA. Para dar el nivel aceptable de uso de cada uno de los estándares, se escogerá el menor de los dos. Y por otro lado, tras la consulta, se ha incluido una metodología distinta para evaluar la fototoxicidad, que da también lugar a unas concentraciones máximas distintas en función del tipo de producto, con o sin aclarado. Esto da lugar a la categorización en 12 categorías en lugar de las 11 que teníamos hasta ahora en el IFRA 48. Inicialmente, IFRA pensó en no desdoblar categorías con la publicación de la enmienda 49, pero el hecho de integrar tanto las consideraciones de toxicidad sistémica como las consideraciones de fototoxicidad hicieron que fuera más viable dividir en 18 categorías. En la estimación de la toxicidad sistémica, a diferencia de la QRA2, se tiene en cuenta la exposición agregada total. ¿Por qué? Por lo que decía Germán antes, ¿no? Si un ingrediente es absorbido por la piel, ¿no? Que es la gracia de la mayoría de ingredientes, ¿no? de fragancias, estará presente de manera global y será independiente de la zona de exposición. Por lo tanto, se tiene que considerar una exposición agregada global. Esto provoca la subdivisión de las categorías 5 y 10 en subcategorías. Después, a falta de datos fiables de exposición agregadas para las categorías 5D, que serían los productos para bebé, de la 8, que serían, por ejemplo, los tampones, o la 11, que son los pañales y este tipo de productos, al no tener datos fiables, el nivel aceptable de uso que se ha dado es el mínimo obtenido para las categorías 5A, 5B y 5C dividido por 3. Por lo tanto, es muy restrictivo. Luego, en el modelo de exposición agregado también hay otra limitación porque todavía no hay datos para la categoría 10A, que serían los productos para el cuidado del hogar en contacto principalmente con las manos.
y por lo tanto se han considerado como niveles aceptables de uso los mismos que para la categoría 9. La enmienda 49 también introduce elementos de fototoxicidad. Por un lado, se ha alineado la restricción de las taillets con las consideradas por el Comité Científico de Cosmética. Y también, por primera vez, se han considerado estimación de fototoxicidad para aquellos productos de aclarado. En esta tabla vemos muy bien, ¿no?, como en productos de aclarado, en las metodologías aplicadas previas a la enmienda actual, no aplicaba factores de fototoxicidad, mientras que en la enmienda 49 se empiezan a aplicar estos factores de fototoxicidad. Esto conlleva a cambios también en las categorías. La categoría 7, que engloba todos aquellos productos aplicados al cabello, acaba dividiéndose entre 7A para los productos con aclarado y la categoría 7B para aquellos productos que no tienen aclarado. Y la categoría 11, que son todo de productos que son leave-on, que son productos en contacto en la piel intencional, pero que se espera una transferencia mínima porque el sustrato es inerte, también se han dividido considerando si realmente hay una exposición a los rayos ultraviolados o no. Aquí es un cuadro, en este cuadro resumen podemos ver cómo para las categorías 7A, 7B y 11A, 11B, hay diferentes consideraciones de fototoxicidad, por ejemplo, para los estándares de aceites y absolutos de taillets y para el metil N-metilantrenilato. Entonces, podemos ver como para la categoría 7A, para productos de aclarado, se considera restricción para las taillets, pero no se considera restricción para el metil N-metilantrenilato, mientras que la 7B, que son productos sin aclarado, hay restricción para ambos estándares. Lo mismo sucede para la categoría 11, la 11A, en la que no se espera que haya una exposición a la luz ultravioleta, no hay restricciones, mientras que para la categoría 11B se aplican restricciones para ambos estándares. En resumen, cuando se introduce un límite para la sensibilización de la piel, el nivel derivado a partir del cálculo de la QRA2 se compara con los niveles derivados de una evaluación de puntos de toxicidad sistémica y se tomará el límite inferior y es el que impulsará la restricción de este estándar. El cálculo seguirá el cálculo para la QRA2 de la QRA1, pero se ajustará con los factores de ajuste tras compararlo con el nivel de exposición agregado del total de cómo se utiliza el producto en diferentes áreas. Entonces, las categorías sistémicas han pasado a armonizarse con las dérmicas, de modo que al considerarse la toxicidad sistémica y la fototoxicidad, el término clases de IFRA queda obsoleto y todo pasa a ser categorías. Esto simplifica los certificados y el certificado de IFRA pasa a llamarse certificado de conformidad con los estándares de IFRA. Hay algunas excepciones a coger el nivel máximo, el nivel aceptable de uso entre la QRA2 y la toxicidad sistémica. Y estas excepciones son los estándares de musgos y de Liral. Porque para estos estándares también se ha aplicado idéntica metodología, se han tomado los niveles de aceptables según el cálculo de la QRA2, según la toxicidad sistémica, pero en aquellos casos, para aquellas aplicaciones en que el nivel aceptable de uso era mayor al que teníamos actualmente, dadas las restricciones que tienen tanto los musgos como el Liral, no se ha implementado, puesto que se ha considerado que para estas sustancias los niveles debían de ser los más bajos posibles. Igual que en las enmiendas anteriores, en lo que representa la contribución por parte de los ingredientes naturales, a la hora de aplicar los estándares de IFRA para el cálculo de los niveles aceptables de uso, se deben considerar tanto las sustancias que están añadidas directamente como aquellas que están de manera indirecta, ya sean, por ejemplo, porque forman parte de sustancias complejas naturales.
Todas deben tenerse en cuenta para calcular los niveles aceptables de uso de las sustancias. Entonces, IFRA pone a su disposición en su página web, en el anexo 1 de los estándares de IFRA, proporciona de una lista que no es exhaustiva de diferentes sustancias naturales, como aceites esenciales, absolutos, otros extractos, unas composiciones indicativas para facilitar los cálculos. El anexo 1 tiene este aspecto, está el CAS de la sustancia compleja y entonces pues una concentración aproximada. Tras la enmienda 49 y la revisión de nuevos estándares, IFRA ha acabado con un total de 214 estándares, de los cuales 25 son nuevos y 91 son revisados. Por lo tanto, hay 110 estándares nuevos o revisados, incluyendo aquellos que únicamente han tenido un cambio en el formato. Entonces, debido al gran número de estándares que representa la enmienda 49, IFRA ha aprovechado para construir una nueva base de datos y para facilitar su gestión. También ha tenido que revisar cada uno de los estándares, los 214, según la nueva metodología. Y esto también ha dado cambio, como os comentaba Germán en su presentación, ha dado lugar a fusiones entre algunos estándares, por ejemplo, de prohibición con sus correspondientes homólogos de restricción. Esto lo vemos, por ejemplo, en los aceites esenciales y los absolutos de verbena o los extractos y destilados de bálsamo de Perú. Y vamos hacia los periodos de implementación. El 2 de abril, IFRA hizo una moratoria en la que añadió 3 meses de extensión para la implementación de sus estándares debido a la situación excepcional generada por el COVID-19. Entonces, el 10 de enero hizo oficial la notificación de la 49 enmienda. Ahora el nuevo plazo es el 10 de junio. Las empresas de fragancias y los miembros de IFRA tienen de terminio para poder implementar los estándares en sus sistemas. El 10 de agosto de 2020 es el límite para intercambio de info entre bases y de materias primas entre las casas de fragancias. Por ejemplo, nosotros que somos casas de fragancias, como límite el 10 de agosto deberíamos haber recibido toda la información sobre las materias primas que utilizamos. Y el 10 de noviembre será nuestra fecha límite para poder facilitar los datos a nuestros clientes, los productores de productos acabados. También se ha alargado el plazo para la entrada en vigor de los estándares para los productos finales. Así pues, si el 10 de febrero de 2021 tenían que entrar en vigor para las nuevas creaciones, el plazo se alarga hasta el 10 de mayo de 2021. Y para las creaciones existentes, se aplica un año más, hasta el 10 de mayo de 2022, todos aquellos productos que actualmente están en el mercado no será obligatorio que cumplan con el IFRA 49, dando más tiempo para su implementación. Vayamos al certificado de conformidad con los estándares. Si vamos a la página web de IFRA, encontraremos un ejemplo de cómo crear el certificado de conformidad con los estándares de IFRA. Aquí hay un ejemplo de la información que podemos encontrar en la página web, ¿no? Donde debemos dar, ¿no? las sustancias restringidas y entonces pues el nivel máximo de uso por categoría. Y hasta aquí la explicación de la enmienda 49 de la QRA2. Espero que haya quedado claro. Ahora empezaremos un turno de preguntas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y le paso la palabra a José Vicente para que pueda moderar el turno de preguntas. Vamos a empezar a contestar las preguntas que nos han ido llegando al chat. Unas que se han repetido al principio de la presentación mucho es si se van a enviar las diapositivas. Efectivamente, se van a enviar a todos los inscritos. Aquellos que no os hayáis podido inscribir y hayáis entrado al webinar, podéis solicitarlas
a la Sociedad Española de Químicos Cosméticos. Desde allí os dirán cómo conseguirlas. En segundo lugar, la grabación del vídeo se podía hacer durante la presentación, pero en cualquier caso se puede conseguir también y posiblemente se publique en la web de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos. Una vez aclaradas estas dos dudas que son meramente instrumentales, la primera pregunta, que es de Susana, nos preguntaba si un patch test puede inducir una sensibilización, ¿qué pruebas deberían realizarse para conocer una alergia determinada? Esto me parece que lo ha planteado Germán. Entonces, Germán, ¿puedes contestar, por favor? Buenas tardes otra vez. A nivel de patch test, además, mientras Diana estaba presentando, he conseguido contactar con mi pareja, que es dermatólogo y especializado en el tema, y le he comentado si había alguna solución en cuanto a los patch test. Me ha comentado que no, que por ahora las únicas tendencias que tienen son patch test 1 y patch test 2, pero que solo lo utilizan en casos muy, muy estrictos en el cual ya no pueden determinar cuál es la procedencia del acteno. En paralelo, lo que me comentaba es que se están haciendo estudios de in vitro para poder determinarlos de tal manera que no hagamos una inducción en piel. Y poco más. Intentar no utilizar patch test, que ya los alergólogos lo saben y por tanto no lo harán de manera a lo loco, y sobre todo intentar, cada persona se conoce y debería intentar reconocer en qué momento le produce una alergia a algo, intentar ir determinando con diferentes, pues si es cosméticos o jabones, intentar determinar con qué. Será mucho más sencillo que con un patch test o con alguna prueba, porque lo que pueden hacer es proceder a hacer una inducción. Gracias, Germán. Otra de las preguntas que nos han planteado también sobre la presentación que estaba Germán haciendo es si las reacciones alérgicas son por causa genética. Germán, ¿contestarías tú, aunque ya le he pasado el link a un artículo publicado sobre este tema al que ha hecho la pregunta? No hay problema. Por supuesto, no tengo ningún problema de contestar. Sí, también le he comentado, me ha dado tiempo, gracias a la presentación. No he escuchado a la pobre Diana, pero ya me lo sabía, así que disculpas, Diana, espero que no lo tengas en cuenta. Y también le he preguntado, porque eso ya se escapa de nuestro conocimiento como regulatorio de fragancias. Pero sí, hay un estudio, bueno, no hay un estudio, me ha comentado que hay bastantes, más de 10 estudios fidedignos en Science y en el Immunology, que determinan que las enfermedades complejas, como son bases alérgicas, asma, rinitis y dermatitis, presentan un acúmulo familiar que sugiere la existencia de una predisposición por tipo genético de piel. Por lo que no es uno de los principales factores, pero sí que cada uno tiene un tipo de piel y esa piel produce una permeabilidad mayor o menor a las moléculas o a los actenos, además de que tenemos una caracterización de defensas o glóbulos blancos que pueden estar más o menos alerta a actenos o agentes externos. Por tanto, sí que hay una predisposición. Aún no se tienen datos que puedan establecer un patrón claro, pero sí que hay predisposición genética. Gracias, Germán. Otra de las preguntas que nos han hecho son los periodos de implementación de IFRA 49. Aunque a través del chat ya hemos contestado que en la transparencia 68 de Diana estaba, pues a lo mejor Diana quiere hacer insistir más sobre estos plazos. Diana. Para el 10 de noviembre es el plazo límite para las casas de fragancias para enviar la información a nuestros clientes. Entonces, esto da tiempo por en el caso de que algún producto no cumpliera, ¿no? Porque el nivel aceptable que se tiene actualmente pues fuera más bajo que el que está en el mercado, hay tiempo para realizar retrabajos. Porque hasta el 10 de mayo de 2021 no entrará en vigor para las nuevas creaciones y el 10 de mayo de 2022 no entrará en vigor para las creaciones ya existentes. Por lo tanto, tenemos todo un tiempo para implementarlo. No sé si esto responde la pregunta o se necesitan más datos.
Gracias, Diana. Yo creo que entre la transparencia que nos has presentado antes y la aclaración que has hecho ahora será suficiente. De todas formas, pueden consultar también el vídeo en su momento y hacer las cuestiones directamente a la Sociedad Española de Químicos Cosméticos, que pueden poneros en contacto. Otra de las preguntas que nos han hecho es que el modelo de exposición agregada es muy interesante, pero tenían dudas de cómo se contempla el uso de varios productos a la vez en una misma zona, es decir, la exposición agregada. ¿Quién puede contestar esta pregunta? Diana. Bueno, en la exposición agregada lo que hay son datos del uso de los productos que incluyen fragancias para un número muy grande, ¿no?, de población. Se contemplan las vías de exposición. Por lo tanto, a partir de estos datos se calculan los factores de ajuste y se utilizan en cada una de las partes del cuerpo, por lo que ya se utiliza en el cálculo del nivel máximo aceptable. No sé si esto respondería a la pregunta o Germán querría añadir algo más en este punto. No, en principio no. La exposición agregada también es una cosa que se está desarrollando cada vez más. Sí. Así que seguirá trabajando el Quantitative Risk Assessment 2 y las próximas enmiendas. Igualmente, como ya he explicado en mi presentación, actualmente los datos de que se disponen son mayoritariamente de América del Norte y de Europa. Por lo tanto, hay toda una población por la que aún faltan datos. También faltan datos para alguna de las aplicaciones, ¿no?, como los productos de bebé, productos de higiene íntima, ¿no?, y también para, por ejemplo, algo tan simple, ¿no?, como los productos de limpieza del hogar en el que utilizamos las manos. Por lo tanto, es de esperar que el modelo se vaya refinando y que en próximas enmiendas de IFRA se vayan incluyendo más datos y se pueda refinar más los niveles aceptables. Gracias, Diana. Otra pregunta nos la propone Marianela. Dice, un cliente me dice que no se puede usar más el aceite esencial de limón. Nos hizo reformular las esencias que lleva esa materia prima por las furocomarinas. ¿Es cierto que no se puede usar el aceite esencial de limón? Gracias. ¿Quién puede contestar a esta pregunta? Yo mismo, y Germán. además creo que vamos a compartir mi pantalla para enseñarle, no sé si la estáis viendo. Ahora sí. Podéis ver ahora mismo el patrón de cítricos y de la furocomarina, porque lo iba a explicar, pero creo que es mejor que lo veáis. Al final, el problema con el limón y con el resto de cítricos es el tema del bergapteno, bueno, de las furocomarinas, en este caso del bergapteno. Lo que se acepta son hasta 15 ppm de bergapteno y, por ejemplo, un petit crème mandarina tiene 50, una tangerina tiene 50, un persil tiene 20. Por tanto, lo que ya hace IFRA, lo que hacen los estándares es delimitar las cantidades de furocomarinas o bergaptenos, teniendo la cantidad máxima o estándar de cada uno de los aceites y limitando la concentración. Con lo que conlleva que el aceite de limón solo se puede utilizar hasta un 2% máximo en una aplicación normal, de manera más o menos teórica. Por tanto, no entiendo tu cliente. No entiendo el cliente por qué te dice que está prohibido un aceite de limón cuando además es utilizado tanto en perfumería como cosmética, detergencia y cualquier otro sector afín de fragancias. Por tanto, no hay así como el liral sí que está prohibido en cosmética, el aceite de limón no, resumiendo. Por tanto, debe ser un problema de malentendido con las furocomarinas y los bergaptenos. Pero vamos, que está totalmente controlado, sobre todo siempre que trabajéis con empresas que son miembros de IFRA. Esto aclararlo mucho porque para nosotros esto es una norma de aplicación obligada, no es una recomendación. Gracias, Germán.
Otra pregunta que nos hacen es, ¿podrían hacer un ejemplo de las nuevas categorías 11 y 12 de IFRA 49? Esta me parece que Diana, que las ha comentado, podría ilustrarnos. Son las categorías 11 y 12, algunos ejemplos. Sí, las categorías 11, por ejemplo, son aquellas aplicaciones, la 11, por ejemplo, es aquellas aplicaciones en las que son lead phone, pero que no hay no se espera una transferencia de fragancia a la piel, pues porque el sustrato es inerte. Por ejemplo, esto podría ser pues los pañales, por ejemplo, pues sería un ejemplo de categoría 11. Luego las categorías 12 son aquellas en las que no hay ningún tipo de contacto con la piel, por lo tanto incluiría todos los productos de hair care, las velas y todo este tipo de productos. Sí, si queréis, puedo añadir, porque creo que la pregunta, no sé si estaba orientada, también podríamos enseñar la pantalla de, perdona Diana que me añada, del tipo de, no sé si lo estáis viendo o puedo compartir, sí. Si estáis viendo las categorías 11A y 11B son higiene femenina, la 11B es cosas olfativas y después la 12 es la genérica que teníamos antes como 11, donde se incluye. ¿Sí? Perfecto. Yo creo que además ya con esta imagen también se aclara un poco las categorías y los diferentes tipos de productos que pueden entrar. En relación con esto mismo, nos preguntan a qué se refiere con sustrato inerte, aunque habéis aclarado que puede ser materiales que no desprenden ningún producto, pero que van impregnados. ¿Podríais aclararlo un poco más, por favor? Diana. Sí. Sustrato inerte es, por ejemplo, pues un sustrato del que, o sea, un producto del que no se espera que la fragancia se desprenda de tal manera que pueda haber una absorción grande en el cuerpo. Por ejemplo, una fragancia fina, su sustrato pues acostumbra a ser alcohol. El alcohol pues puede tener una absorción, ¿no?, con la piel. De un sustrato inerte, la fragancia está absorbida, no está disuelta y no se espera que se desprenda y que pueda ir a nuestro cuerpo con facilidad. No sé si se entiende desde... o sea, que no se espera que se pueda absorber también, no está disuelta, sino que está absorbida dentro de un sustrato. Entonces, entiendo que es que el sustrato no aporta nada a la absorción porque no desprende ninguna de sus partes ni su composición. Es la diferencia entre una toallita de celulosa y el alcohol. Exacto. Pueden ir impregnados de perfume, pero el alcohol sí que se podría absorber, mientras que la toallita de celulosa es imposible. Es imposible. Exacto. Vale. Diana, no te vayas porque aquí hay otra pregunta que nos dice, desde el punto de vista de un distribuidor, ¿sería necesario evaluar los alergenos de un ambientador? No tienen contacto directo con las manos. No, pero el etiquetado de productos para ambientación también considera los alérgenos. Entonces se les aplicaría las mismas restricciones que para un producto para el aclarado. Entonces, a partir de... Germán, creo que quiere añadir alguna cosa. Te envío el directo. Puedo añadir que en el caso de... Cuando estaba en la empresa anterior sí que habíamos tenido casos de exposiciones debido a que el aerosol lo sprayas y entonces puedes pasar incidentalmente por debajo, tener un contacto indirecto. Por tanto, es importante al menos etiquetar los alérgenos y sí que es verdad, creo que si no ha cambiado, porque yo ya me he perdido un poco en la aplicación final de aerosoles, no es de obligado cumplimiento, pero sí que es altamente recomendado etiquetar alérgenos en el packaging, más que nada para evitar personas que puedan tener algún tipo de alergia, pues al menos que intenten no exponerse cuando estén sprayando de manera indirecta. Perfecto. Gracias, Germán. Nos preguntaban también una pregunta que quizá
haya que repasar los plazos. ¿Qué ocurre con los productos que se están desarrollando ahora y para los que no tenemos IFRA 49 actualizado aún? ¿Nos guiamos por lo que el proveedor nos dé y luego se tienen que revisar cuando lo actualicen? Y si en este caso hay que cambiar algún ingrediente porque se pase, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos adelantarnos a los proveedores? Claro, evidentemente ahora las casas de fragancias lamentablemente no están en disposición de poder dar los certificados de IFRA 49 porque en estos momentos, ¿no?, están recogiendo toda la información de las casas de ingredientes. Pero evidentemente hay de plazo hasta el 10 de mayo de 2022 para los productos que se están desarrollando en este momento. Por lo tanto, habrá tiempo hasta el 10 de mayo de 2022 para que estos estándares se implementen. Lamentablemente no se puede tener la información tal cual sale la enmienda, poderla tener porque hay un periodo de implementación, de arreglar sistemas, de introducir estos estándares y de realizar los cálculos. Pero el compromiso de las casas de fragancias es que a partir del 10 de noviembre esta información se facilite y entonces de tiempo, por si se tienen que hacer retrabajos, y para retrabajar aquellos productos pues, que salen ahora en el mercado. Gracias, Diana. Sobre este mismo tema, posiblemente esta pregunta sea repetitiva, pero dice, somos fabricantes de cosmética decorativa. ¿A partir de qué momento podemos exigir a nuestros proveedores de fragancias que nos informen sobre el cumplimiento de la enmienda 49 de IFRA? A partir del 10 de noviembre de este año. El deadline inicial era 10 de agosto, pero con la extensión de plazo de 3 meses será, si no te lo han dado el 10 de noviembre de este año, van tarde. Es la fecha límite. Estoy tirando aquí piedra sobre mi tejado, ¿eh? Por eso creo que se me ha escuchado que me reía, perdonad. Sí, sí. Gracias, Diana, por la sinceridad. Y una última pregunta para Germán. ¿Cómo se puede acceder al glosario de sustancias IFRA comentado por Germán? La pregunta es de Isabel. Si entráis en Google y tecleáis IFRA Glossary, entraréis automáticamente en la página. Si queréis, no sé si se está viendo, lo puedo enviar en directo, creo. Y si entráis en ifrafragrance.org Initiatives Glossary o ponéis en Google, Google o cualquier otro buscador, perdonad que haga publicidad indirecta, no es mi intención, podéis poner Glossary IFRA y veréis que tenéis aquí toda la información de cómo se ha realizado, cómo se ha desarrollado y además podréis descargarlo aquí, download de IFRA Fragrance Ingredient Glossary. Si queréis lo podemos hacer ahora online, pero no sé cómo va a ir, creo que no funciona muy bien, pero bueno, lo podéis descargar, podéis solicitar quien lo pide y se os enviará. No deberíais tener ningún problema. Además, también creo que van a haber algunas iniciativas de cara a se está discutiendo si Instagram o algún tipo de perfil para poder pues dar un poco esa idea de concepto de los diferentes olores, qué características tienen y también dar más conocimiento a los consumidores, ¿no? Que es importante, de los beneficios. Germán, una pregunta que surge ahora rápidamente es, ¿el cumplimiento con IFRA es obligatorio o muy recomendable para los productos cosméticos? Disculpa, perdona. ¿El cumplimiento de IFRA es obligatorio o es muy recomendable en los productos cosméticos? El cumplimiento de IFRA es obligatorio para las empresas de fragancias que pertenecen o son miembros indirecto o directamente de IFRA. Esa es la única obligación que hay con IFRA a día de hoy con las certificaciones. Ahora bien, sí que es verdad que cada vez más a nivel mundial tiene un peso importante de peso de evidencia por todo lo que os hemos explicado durante esta última hora y que comienza a ser reconocido internacionalmente. Además, con el proyecto IDEA, como os habíamos comentado, están tanto alergólogos como diferentes, la Unión Europea
y otras asociaciones formando parte de este proyecto y cada vez tiene más peso de evidencia, con lo que seguir esas recomendaciones de IFRA es muy buena idea, aunque seas un sector final o una persona que no perteneces a IFRA, pero es solo una recomendación si estás fuera del miembro de IFRA. Gracias, Germán. Una pregunta, dice, a la hora de evaluar un cosmético con una fragancia, con su IFRA y un aceite esencial, ¿es posible obtener un certificado del producto final o es tarea del evaluador de la seguridad, entiendo, el medir la suma de las sustancias? Si todas las sustancias evaluadas por IFRA no se reflejan en el certificado, ¿cómo podemos asegurar su seguridad? Gracias. No sé si lo contesta Diana o yo, o los dos. A ver, normalmente las casas de fragancias facilitan un certificado en el que dan los niveles aceptables de uso de la totalidad de la fragancia. Nosotros ya tenemos datos sobre cada uno de los ingredientes y entonces, bueno, se da una información conjunta, ¿no?, para toda la fragancia. Si aparte el productor final añade un aceite esencial aparte, tendría que recoger la información de cada uno de sus proveedores y entonces considerarla de manera conjunta. Yo añadiría que, un momento, exacto, gracias. Os iba a enseñar la plantilla del nuevo estándar de IFRA. En principio, las empresas se nos ha recomendado y se nos semi-obliga a indicar la cantidad de sustancias. Lo estaba buscando, no lo puedes, estaba buscando la plantilla. Exacto. Como veis, es opcional informar de las sustancias que conllevan esa certificación. Lo ideal es que las empresas de fragancias os entreguen las sustancias que están limitando para que las empresas finales del consumidor puedan coger todas las sustancias que os han dado las empresas de fragancias junto con el resto de formulaciones que estáis introduciendo directa o indirectamente. Claro, ese conocimiento pues, es arduo porque tendréis que saber todos los ingredientes de todo lo que estáis añadiendo indirecto o indirectamente. Y de ahí realizar vosotros el recálculo IFRA si es que lo necesitarais. Complejo, no imposible, pero complejo. Hay sistemas informáticos, se pueden desarrollar Excel incluso, Access, pero bueno, hay que tener un poco de... La fórmula matemática es sencilla, es una regla de 3 y sumar, pero excepto con la fototoxicidad. Pero es complejo a nivel vuestro. Y tampoco lo puede hacer, por ejemplo, una empresa, una casa de fragancias, al no ser que le deis la fórmula de vuestro producto final y ellos tengan los ingredientes para incluirlos en la formulación y recalcularlo. Tampoco es sencillo para ellos, por tanto, no sé si hemos respondido. Espero que sí. Gracias, Germán. El asunto, por supuesto, no es fácil y hay que combinar todas las fuentes de alergenos que lleva la fórmula del producto acabado, pero eso entiendo que debe ser responsabilidad de la persona responsable que debe de tener el expediente de seguridad evaluado. En cualquier caso, nos hacen otra pregunta que me causa también un poco más de preocupación. Dice, ¿cuál es la situación para la evaluación de la exposición por vía respiratoria? Es muy buena pregunta. ¿Contesto yo o contesta Diana? Ya has empezado, Germán. Me lo ha pasado a ver, es muy lista. Esta es una pregunta trampa. No sé quién la ha hecho, pero ha sido una pregunta muy inteligente y es que IFRA, bueno, IFRA no, en el caso sería RIFAM. RIFAM por ahora no evalúa sensibilización respiratoria, no evalúa zonas mucosas respiratorias. Primero, porque no hay datos y segundo, porque no lo están evaluando. Por tanto, no sé si Diana quieres aportar algo más. No, únicamente decir que al final para las consideraciones respiratorias no tenemos más alternativa que ir a morir al CLP, ¿no? Y entonces al final pues basarnos en la seguridad de
de la fragancia y el producto final según el CLP y no según IFRA porque no se evalúa según estos datos. También es verdad, añado, que la exposición respiratoria será muy incidental porque realmente estás obteniendo, no sé la cantidad, pues estoy diciendo una barbaridad, pero deben ser ppm o ppts. Realmente la parte de la piel sí que es una exposición de un cosmético leave-on, sí que hay una gran cantidad de producto, pero la parte olfativa respiratoria sí que estás expuesto, pero debe ser ínfimo. Por tanto, por ahora ni se está evaluando y veremos si IFRA en algún momento entra en ese tipo de evaluación. Gracias, Germán. Nos quedan dos preguntas. La primera es si cómo se contempla dentro de IFRA la preocupación creciente por los disruptores endocrinos y a futuro si se tiene previsto qué va a pasar con la evaluación de este problema. Diana, esta vez, Germán. Sí, ya he visto que me lo pasaba. A ver, IFRA realmente está formando parte, ha hecho un grupo de trabajo, como ya os ha comentado Germán al principio de su presentación, para considerar todos los aspectos en los que están involucrados pues, los ingredientes de fragancia, ya sean los CMRs, los disruptores endocrinos. Entonces, está trabajando para obtener datos adicionales y siguiendo todo el proceso por el cual algunos ingredientes de fragancias pues, quieren considerarse ¿no? disruptores endocrinos. Está siguiendo el proceso, está haciendo ensayos, está trabajando con los lead registrants en todos los casos y entonces se quiere establecer también consorcios para aportar más datos. O sea que es algo que preocupa a IFRA porque hay algunas sustancias que se utilizan para fabricación de fragancias y se está siguiendo con detenimiento este caso. Gracias, Diana. Entendemos que la preocupación es creciente y que se está siendo contemplada ahí. Y la última pregunta es de Xavi. Dice, ¿se tiene alguna idea sobre la propuesta de ampliación de declaración de los 23 alergenos en producto cosmético acabado? Esta es de etiquetado de cosméticos. En realidad se escapa un poco de la temática de la presentación de hoy, pero si alguno puede aportar alguna idea de actualización de los 23 alergenos que etiquetamos. Diana. O quizás también tú, ¿no, José, José Vicente? Creo que tú también puedes contestar a esto, ¿no? No es por quitarte importancia, pero... Bueno, en realidad por la parte de legislación, las informaciones que tenemos es que el proyecto de ampliación a 86-90 alergenos estaba en marcha y se paralizó en el momento en que se vio la dificultad física de poner 92 ingredientes como máximo en un etiquetado. Las soluciones que se aportaron entonces era la modificación del artículo 19 del Reglamento de Cosméticos en cuanto a la forma física del etiquetado, intentar autorizar ya la información vía informática, pero este tema se quedó pendiente de discusión ya a nivel del Comité Europeo, de la Comisión Europea, perdón, porque significa una modificación en el reglamento de cosméticos y eso requiere acuerdos políticos mucho mayores. Y de momento la situación está en stand-by hasta que se normalice la situación a nivel europeo. Primero fue el Brexit y ahora la pandemia y es de esperar que en algún momento este tema vuelva a primer plano y se modifique el etiquetado de cosméticos y con ello posiblemente buena parte del articulado del reglamento, que tiene ya pues de 2009 casi 19 años. 12 años. Y la actualidad y los sistemas han ido modernizándose aceleradamente en este tiempo. Por mi parte, no hemos recogido más preguntas porque cerramos como media hora después de cerrar la presentación las preguntas. Y paso la palabra ahora a Ana para que despida todo lo que es esta presentación. Pues muchísimas gracias, José Vicente. Pues a mí ahora para despedir esta presentación no me queda otra cosa que dar gracias a todos. Dar muchísimas gracias a Germán y a Diana
por lo claro de sus diapositivas, por lo claro de su exposición, pero sobre todo por este turno de preguntas en el cual nos han explicado, dándose paso muy bien uno y el otro en cada cosa, y nos han aclarado muchas de las dudas que habitualmente tenemos dentro del sector cosmético. Por supuesto, muchísimas gracias a José Vicente también, porque ha sido un moderador de excepción que de vez en cuando también contestaba las preguntas o las comentaba y matizaba a la hora de preguntar. Diríamos que repreguntaba. Así que creo que ha sido muy interesante para todos y sobre todo lo que tengo que dar es las gracias a todos por asistir. He visto por la cantidad de asistentes que os habéis quedado muchísimos al turno de preguntas, porque creo que realmente ha valido la pena, y también esperando que os haya gustado este nuevo formato que hemos estrenado hoy, y que, bueno, pues gracias también a los que están detrás, si no veis, que son Eva y Aldara, que están como organizadores. Y os convoco, no os puedo decir la fecha todavía, pero os vamos a notificar, pues creo que un día de estos, sino esta semana seguro, los siguientes webinars que tenemos programados para los siguientes meses de mayo y junio. Algunos de ellos en colaboración con IFSCC, o bueno, ya os llegará la información vía webmail, desde luego a través de nuestra web. Así que muchas gracias a todos y hasta el próximo webinar de momento.